artículo 73 de la propia Constitución nos dice que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes en su fracción 29G, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios y en su caso de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Como verán ustedes, reitero, los tres órdenes de gobierno tienen la posibilidad de participar en la protección del ambiente y en la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Nos dice, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la que más adelante se referirá Elvia, la que, entre otras cosas, nos van a distribuir la competencia entre esos tres órdenes de gobierno. Sin embargo, el proceso de fortalecimiento del municipio, la propia Constitución nos dice, reserva atribuciones que son exclusivas de los ayuntamientos, de los municipios, que son las siguientes. Tiene que ver, los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y de tratamiento y disposición de sus aguas residuales. La limpia, la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Se refiere a residuos sólidos, es decir, a la basura. Y también para participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia, es decir, tratándose de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en materia de residuos y en materia de zonas de reserva ecológicas, los municipios tienen facultades. Creo que merece especial atención porque no es una norma propiamente ambiental, sino una norma que tiene que ver con los derechos subjetivos y que voy a mencionar enseguida, que establece la propia norma fundamental. Está determinada en el artículo 4 de la Constitución, que nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Vamos a ver que de este artículo 4, de esta garantía que tiene todo individuo a un medio ambiente sano y que para garantizar este derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad, vamos a ver que entre otras disposiciones que tienen aplicación en la materia, hay una ley que se denomina Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, derivada de este precepto constitucional. Esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales, los mecanismos alternativos de solución de controversias, procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la Comisión de Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental. Entonces, es una norma sumamente importante. No te regula el ambiente, pero sí te regula el derecho. La norma constitucional, el artículo 4, sí te regula el derecho de las personas al medio ambiente sano y, por ende, en la garantía de ese derecho, sanciona, implica responsabilidades cuando hay daño o deterioro ambiental. Elvia, si quisieras tú. Sí, claro. Si me haces el favor. Perdón, lo anterior. Gracias. Ahora hablaré sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta es una ley sumamente importante para las cuestiones ambientales y le decimos que es la ley marco. La ley marco, ¿por qué? Porque establece las generalidades en todas las materias. En la cuestión ambiental se divide a su vez en varios, digamos, subtemas o subáreas, como es aire, agua, suelo,
ruido, residuos, impacto ambiental, etcétera. Entonces, aguas residuales y la LEGEPA, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, nos habla sobre las generalidades de todos estos subtemas. Entonces, si queremos saber algo, y por eso nos vamos a la LEGEPA en primera instancia y a la ley específica. Ahorita vamos a hablar también de otras leyes generales y federales sectoriales, como la Ley General de Pesca, la Ley de Aguas Nacionales, que la Ley de Aguas Nacionales nos establece todos los requisitos para el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, que son las básicamente del mar, ríos, aguas y cuerpos receptores, y también las descargas a un cuerpo receptor. Si se descarga al río o el mar o lago, tenemos que cumplir con lo que establece la Ley de Aguas Nacionales. Y si no se descarga a un cuerpo receptor, entonces se descarga al alcantarillado, y también nos establecen las normas oficiales mexicanas que están en el punto abajo. Las normas oficiales mexicanas establecen límites máximos permisibles de emisión de contaminantes en las descargas de aguas residuales, tanto a cuerpo receptor, la norma 001, como al alcantarillado, la 002. Y si se descarga al suelo, por ejemplo, que se quiera regar los jardines o cualquier cuestión que finalmente vaya al subsuelo y llegue a un cuerpo receptor, tenemos que cumplir con la norma 003. Tenemos la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Prevención y... Perdón, la LEGEPIR, Ley General para manejo de residuos, que nos establece las obligaciones, tanto la ley como su reglamento, de cómo se van a manejar los residuos sólidos de manejo especial y los de residuos peligrosos. Y nos establece todas las obligaciones. Por ejemplo, si nos dice, cuando generes un residuo, tienes que determinar si este es o no es peligroso. ¿Y cómo se hace eso? Nos da la opción de ver, número 1, si está en el listado que establece la norma 052. Si no está en ese listado, entonces podemos checar. ¿Tiene alguna característica CRETIP que es de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad o inflamabilidad o biológico infecciosa? Si tiene alguna de esas características, es peligroso. Sin embargo, la propia ley nos dice y nos da la facilidad. Si generas un residuo que no está o estando en la norma 052 y que tiene alguna de las características CRETIP y que por lo tanto sería peligroso, pero tú por tu proceso determinas que no es peligroso, lo puedes hacer saber a la propia Secretaría, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y decirle bajo protesta de decir verdad que ya hiciste el estudio correspondiente, el análisis CRETIP ante un laboratorio acreditado ante la entidad mexicana de acreditamiento, por lo tanto tiene validez oficial y que en todo caso no es peligroso y por lo tanto tu residuo, aunque esté clasificado como peligroso o tenga características de TIP, no es peligroso tu proceso y no lo vas a manejar como peligroso y no vas a estar sujeto a las obligaciones que establece la LEGEPIR y su reglamento. Y así sucesivamente todas las leyes, Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Pesca, etcétera. Entonces, todas las leyes tienen su propio reglamento y hay normas oficiales mexicanas para todas las materias. Y tenemos también acuerdos y convenios, sí, y tenemos todos los estados actualmente tienen su propia ley ambiental. Como nos hablaba Florentino de la concurrencia
en materia ambiental, los 3 niveles de gobierno van a participar en cuestiones ambientales, pero cada quien lo va a hacer dentro de la esfera de su competencia. Y esta competencia, ¿dónde está dada? En la LEGEPA y en las leyes estatales correspondientes. ¿Sí? Florentino, nos vas a hablar de acuerdos y convenios internacionales. Sí, si me permites, claro. Bueno, tanto las disposiciones en materia constitucional a las que ya me he referido, como tratándose de las disposiciones secundarias, llámese Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las diferentes leyes sectoriales, pues tienen diríamos que un origen, tienen una historia, que está muy ligada a los instrumentos internacionales del derecho ambiental. Incluso la Constitución y la Constitución y los convenios internacionales que ha asignado México en materia ambiental, pues de acuerdo a la teoría constitucional, pues tienen diríamos que una, este, una jerarquía, sí, esa es la palabra, una jerarquía que se equipara. Todo el planteamiento en materia ambiental internacional, pues tiene larga data, pero pues me voy a referir a los instrumentos internacionales más recientes. Por ejemplo, la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que fue signada en Estocolmo en junio de 1972 y que proclamó que los conocimientos y las acciones del hombre que se utilizarán para conseguir mejores condiciones de vida, estableciendo normas y medidas que evitarían que se causaran daños al medio ambiente. En 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Carta Mundial de la Naturaleza, en donde se acepta el deterioro de los sistemas naturales y el abuso de los recursos naturales, y que estos debilitan las estructuras económicas, sociales y políticas de la sociedad. En el año de 1992, con estos antecedentes, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se realizó en Río de Janeiro entre los días 3 al 14 de junio de 1992. La Declaración de Río, que fue la que se generó en esta Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, consagra 27 principios que desde luego no voy a decir, no voy a repetir, pero en los que se establece el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, el derecho de los países de aprovechar sus propios recursos de acuerdo a sus políticas ambientales y de desarrollo, con la responsabilidad de no causar daños al ambiente, la protección del ambiente como parte integrante del proceso del desarrollo y no como una actividad aislada. Además, se reconoce el papel de los países desarrollados en su contribución a la degradación del ambiente y se les conmina a eliminar las modalidades de producción y de consumo insostenibles y a fomentar políticas demográficas adecuadas. Se retoma, más bien, sí se retoma el concepto en esta declaración de desarrollo sustentable. Se retoma porque ya había tenido antecedentes, básicamente ya había tenido antecedentes en el ámbito internacional, que básicamente el desarrollo sustentable se refiere a la posibilidad de continuar con los procesos productivos, de realizar esos procesos productivos, pero cuidando del ambiente. De alguna manera, lo que se busca es proteger el ambiente para beneficio de las generaciones futuras. Y esto pues,
lo podríamos resumir de alguna manera un tanto cuanto poética o política, como se quiera, pero pues se dice, alguien dijo por ahí que la tierra no nos la no nos la heredaron nuestros padres, sino es la tierra lo que vamos a heredar a nuestros hijos. Y en esa medida, pues tenemos que cuidarla, tenemos que preservar sus recursos para que nuestros hijos puedan disfrutar de los recursos naturales que tiene nuestro planeta, por lo menos de la misma manera en que lo hacemos nosotros, en que lo hace esta generación. Otro de los documentos suscritos en la Cumbre de la Tierra fue la Agenda 21, que es un manual de referencia de normas y políticas para el logro del desarrollo sustentable. Planea mecanismos para disminuir la degradación de la tierra, el aire y el agua, así como para conservar los bosques y la diversidad de las especies. En 1997 el Consejo de Administración para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, adoptó la Declaración de Nairobi, en la cual se establece que el PNUMA, que este programa, debe seguir siendo el órgano de las Naciones Unidas para atender los problemas ambientales del planeta y la principal autoridad mundial en materia ambiental. Algunos de los convenios que pudieran ser importantes de mencionar, pues sería la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, que es la Convención de Ramsar, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece políticas y medidas a cargo de los países para aplicar la convención e incluso reducir las emisiones de los gases con efecto invernadero a un nivel inferior no menor al 5% en 1990, en un periodo comprendido entre los años 2008 y 2012. El convenio sobre la diversidad biológica, el protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, del convenio de la biodiversidad o de la diversidad biológica. Todos estos son instrumentos internacionales suscritos por México, en los que México ha tenido también papel preponderante y que de alguna o de otra manera son recogidos por nuestra legislación para regular el ambiente, para preservar el equilibrio ecológico y proteger los recursos naturales. Ya Elvia se refirió a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como uno de las disposiciones que regulan la materia. Tiene por objeto esta ley garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano. Tiene por objeto la preservación y la restauración y el mejoramiento del ambiente, la protección de la biodiversidad, el establecimiento y administración de áreas naturales protegidas, el aprovechamiento sustentable, la preservación y la restauración del agua, del suelo y de los demás recursos naturales que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad, la prevención y el control de la contaminación del aire, del agua y del suelo. Tiene por objeto también garantizar la participación responsable de las personas en forma individual y colectiva, es decir, en este caso de las empresas y muy particularmente en este caso también de las empresas del sector agropecuario. Y decía Elvia que entre otros objetivos también tiene distribuir las competencias en materia ambiental de la federación, las entidades federativas y los municipios. La ley de aguas nacionales es reglamentada del 27 constitucional en materia de aguas nacionales que son de propiedad nacional, es de observancia general en el territorio
y tiene por objeto regular la explotación, uso, aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral. Perfecto, sí. Y básicamente hablando de acuerdos y convenios internacionales y de la LEGEPA, tenemos uno de los varios instrumentos de la política ambiental y uno súper importante es la manifestación de impacto ambiental. Y en esta, dentro del capítulo 3, que es vinculación con normas y usos de suelo, nos establece básicamente cómo se vincula nuestro proyecto con la Constitución, con los acuerdos y convenios internacionales, si estamos afectando, el que mencionó Florentino, el convenio Ramsar o convenio de aves migratorias, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo? Si no estamos afectando esos convenios, con nuestras acciones no vamos a afectar, nuestro proyecto no va a afectar eso, lo que establece y lo que estamos obligados en esos convenios internacionales. La siguiente, por favor. Marce. Gracias. Ahora, hablando de suelo, la LEGEPA, creo que ya Florentino nos dijo todo, pero es básicamente qué acciones estamos tomando o qué acciones hacemos o realizamos que puedan afectar, que afecten o puedan afectar el suelo. Entonces, nos dice, se tiene que reducir la erosión, el deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas y la pérdida de su vegetación. Esto es básicamente, ¿y cómo se muestra esto? ¿Cómo sabemos si estamos afectando o no estamos afectando el suelo? Haciendo un muestreo. Eso es básicamente. La siguiente, por favor. Nos dice la LEGEPA que la Semarnat, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Alimentación y otras dependencias competentes, elaborará las prácticas de protección y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias y evaluará y autorizará en su caso los estudios de impacto ambiental antes de autorizar cualquier cambio de uso de suelo y también cuando se prevea grave deterioro de los suelos afectados por el equilibrio ecológico. Entonces, volvemos a lo mismo, el impacto ambiental es básico y es un instrumento de la política ambiental que tenemos que cumplir. La siguiente, por favor. Ya había hablado esto de las descargas, depósito de infiltración de contaminantes en suelos, agua. ¿Qué pasa si tenemos una infiltración al suelo o subsuelo ocasionado por una fuga o derrame de un tanque de almacenamiento, de un tambo donde tenemos almacenado diésel o cualquier tipo de combustible y estamos contaminando? Tenemos que dar aviso inmediato a la Semarnat y a la Profepa para que ellas sepan si es una afectación muy grande, que se coordinen con nosotros en las actividades para rehabilitar ese suelo y si es algo inmediato, pues inmediatamente recoger los suelos contaminados y disponerlo como material, un residuo peligroso y tratarlo como un residuo peligroso y llenar las bitácoras, los manifiestos de entrega, transporte y recepción y cumplir básicamente entregándolo a una empresa autorizada para tratamiento, uso, reuso o reciclaje. Sí, y nos dice que el uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas siempre tiene que ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y debemos en su aplicación considerar cuáles son los efectos sobre la salud. No nada más la salud humana, sino también a los seres vivos. Y este criterio lo aplica la Semarnat en las autorizaciones para fabricar, importar y usar
cualquier actividad relacionada con manejo de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. La siguiente, por favor. Agua. Florentino, por favor. Pues aquí tendremos que referirnos en primera instancia a la Ley de Aguas Nacionales, que es la reglamentaria del artículo 27 en materia de aguas nacionales, que, como decíamos, tiene por objeto regular la explotación, uso, aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Esto es lo que dice la Ley de Aguas, es lo que es el objeto. Ahora bien, para la preservación y aprovechamiento sustentable del agua, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dice que se requiere proteger suelos, áreas boscosas y selváticas, mantener los caudales básicos de las corrientes de agua y la capacidad de recarga de los acuíferos, así como la integridad de los ecosistemas acuáticos. Claro, la siguiente, perdón, es que tenemos ya muy poco tiempo, nos tenemos que ir rápido, Florentino, perdón. Si quieres, sí, está bien, Elvia, ¿Sí? que continúe, sí, con la lámina. Ok. Nos dice la propia LEGEFA que las concesiones, permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de actividades que afecten el ciclo hidrológico, para el aprovechamiento de recursos naturales, debe otorgarse, suspenderse o revocarse conforme a la Ley de Aguas Nacionales y también conforme a las prácticas de los sectores productivos que afecten la calidad del agua. En actividades productivas debe hacerse un tratamiento de las descargas de aguas residuales para reintegrarlas en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades. Hay una norma oficial mexicana. Elvia, ¿cuál es la norma oficial mexicana? Discúlpame. Perdón, de las descargas de aguas residuales, si es a cuerpo receptor, la norma 001 Semarnat 1996. Si es a un alcantarillado, es la norma 002, y si es a suelo, por ejemplo, riego, la 003. ¿Para qué son estas normas oficiales mexicanas? Bueno, precisamente para establecer los parámetros que deben de cumplir las descargas de aguas residuales mediante su tratamiento al drenaje o a cuerpos de aguas nacionales, como ya lo mencionaba Elvia, en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y desde luego para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Adelante, Elvia, por favor. Sí. Sí, ya veíamos que se sujetan las descargas de origen industrial y de actividades agropecuarias, se sujetan a las normas oficiales mexicanas y obviamente tienen que tener un permiso de descarga. Si es a cuerpo receptor, el permiso de descarga lo da la Comisión Nacional del Agua y el permiso de descarga se tiene que registrar en el registro del agua. Y para aplicar plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, también se tiene que obtener un permiso e informarle a las propias Semarnat. Y también las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos se tienen que estar sujetas a las normas oficiales mexicanas que ya mencionamos. La siguiente, por favor. La LEGEPA nos establece que para el aprovechamiento de aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos, industriales o agropecuarios que se descarguen al drenaje y alcantarillado o a depósitos de corrientes de aguas nacionales que se infiltren en el subsuelo, se derramen en el suelo, deben reunir condiciones para prevenir la contaminación de cuerpos receptores. Es decir, ya sea que tengamos una planta de tratamiento de aguas residuales o algo tengamos que hacer para poder cumplir con los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes. ¿Qué pasa si alguno de los parámetros lo excedemos? Estamos fuera del parámetro.
obviamente la Conagua nos va a pedir, nos va a cobrar por el exceso de contaminantes que estemos descargando. Y lo mismo si es al alcantarillado, el municipio, obviamente, antes de la descarga final a cuerpo receptor, lo lleva a una planta de tratamiento que la mayoría de los municipios la tienen, una planta de tratamiento de aguas residuales. Y si alguno de nuestros parámetros, porque obviamente tenemos que hacer un análisis de nuestras descargas de aguas residuales con un laboratorio acreditado ante la EMA, Entidad Mexicana de Acreditamiento, y si alguno de los parámetros está fuera de los límites establecidos en la norma que nos aplique, tenemos que pagar por ese exceso. ¿Por qué? Porque tanto la Conagua como el organismo operador del agua correspondiente va a tener que pagar por tratar esa agua y descargarla en condiciones óptimas para que no esté contaminando. ¿Sí? Esto, y en el aprovechamiento de la agricultura nos dice, se van a promover acciones para mejorar la calidad del recurso aplicando la reglamentación de los cultivos y las prácticas de riego. Sí, y les reitero que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el momento que quieran o al final la escriben en el chat, como ustedes prefieran. Atmósfera nos dice que la calidad del aire debe ser satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. ¿Qué pasa cuando la calidad del aire no es satisfactoria? Obviamente, por ejemplo, en la Ciudad de México y en la mayoría de grandes ciudades tenemos contingencias ambientales. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Nos dicen, si estamos en fase 1, tienes que disminuir tu producción 30%, si estamos en fase 2, 60%, fase 3, 100%, y además restricción de actividades al aire libre, etcétera. Y nos dice qué se debe de hacer para que la calidad del aire deba ser satisfactoria. Número 1, que las emisiones de contaminantes a la atmósfera tienen que ser reducidas y controladas para asegurar la calidad del aire. ¿Cómo se hace esto? A través de equipos de control, a través de el uso de mejores combustibles para que sean más limpios y que emiten menos contaminantes. Y nos dice que todas las fuentes fijas, es decir, lo que está establecido, tiene que tener una autorización de la Semarnat o de la autoridad local correspondiente para operar y funcionar. Sí. La autorización se llama, perdón, la anterior. La autorización se hace a través de la solicitud de una licencia ambiental única, la LAU, y en esta se le hace saber a la autoridad qué equipo vamos a tener, qué contaminantes vamos a emitir a la atmósfera, si tenemos equipo de control de la contaminación, qué tipo de combustibles vamos a usar y en qué volumen, y qué tipo y cantidad de emisiones a la atmósfera esperamos generar en el siguiente año, después de que hacemos nuestra solicitud. O sea, a futuro, ¿qué tanto esperamos tener? Y en razón de eso nos dan la autorización, o sea, la licencia ambiental única, y nos establecen condicionantes. Y es en el único momento en que si no hay norma o habiendo una norma oficial mexicana, pero la autoridad considera que te debe imponer límites más estrictos, lo va a hacer. Y claro que lo tiene que hacer, como nos dice un principio general de derecho, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Entonces nos tiene que decir por qué nos está imponiendo esos límites más estrictos. Sí, la siguiente, por favor.
La política ambiental interna. Obviamente, para poder tener una certificación como empresa socialmente responsable o cualquier sistema de gestión, lo más importante que debe de tener uno de los pilares es una política ambiental interna, ¿sí? ¿Y qué tiene que tener esta política ambiental externa? Tiene que estar tendiente a disminuir, mitigar o eliminar los efectos negativos al equilibrio ecológico y al ambiente por sus actividades, procesos y productos. Y esta disminución tiene que ser, o sea, es un sistema de gestión ambiental, aparte de la política ambiental, tiene que demostrar que tiene una mejora continua, que está de manera permanente, que si hoy estoy emitiendo X contaminantes, dentro de un año o de 2 o de 5, el plazo que yo me imponga como empresa, dependiendo de factibilidad técnica y económica, ¿cómo voy a ir disminuyendo esos límites máximos permisibles? Tiene que tener la política ambiental interna el compromiso consensado e institucionalizado de la empresa, sus empleados, proveedores y clientes. Y al decir el compromiso consensado de la empresa es no nada más los mangos directivos, es desde la gente que hace la limpieza hasta el director o el presidente de la empresa. Todos tienen que cumplir y conocer la política ambiental. Tiene que trascender el modelo de negocios de la empresa a su proyecto de desarrollo, sus procesos administrativos y productivos, al uso de la tecnología, a sus insumos, productos y empaques, a sus sistemas de comercialización y distribución, así como a sus relaciones con sus empleados, proveedores y clientes. ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa si yo dentro de mi empresa estoy certificado con un sistema de gestión ambiental y exporto mi producto? Obviamente le tengo que decir a mis proveedores, desde los que me dan los empaques, que también estén certificados como en un sistema de gestión ambiental, y no nada más a los que me dan el empaque, sino los insumos, la materia prima de todo mi producto, mis proveedores también tienen que estar certificados. Sí, la siguiente, por favor. La política ambiental interna tiene que establecer mecanismos para superar las regulaciones y estándares legales, para preservar los recursos naturales y evitar o mitigar su contaminación y contribución al cambio climático, promover el uso de cultivos orgánicos, biotecnología y plaguicidas inteligentes ecológicos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tiene que superar las regulaciones y estándares legales. Nos dice, si tú cumples con X partes por millón que establece la norma, tienes que ir más allá, cumplir más allá de lo que establece la norma. ¿Para qué? Para demostrar que realmente tienes un sistema de gestión ambiental eficaz. ¿Sí? Y esto de promover el uso de cultivos orgánicos, biotecnología y plaguicidas inteligentes, obviamente redunda en el bienestar del medio ambiente y nos favorece a nosotros como empresa. Nuestra imagen externa es mejor. ¿Esto lo das tú, Frontino, o quieres que lo dé yo? No, como gustes, pero bueno, si me permites, aquí nos estamos refiriendo al camino que tiene que seguir una empresa en esta lámina que se denomina ruta ambiental, a los caminos que tiene que seguir una empresa para cumplir con las regulaciones y los estándares ambientales y para tener una política ambiental interna. Tratándose de las regulaciones y estándares ambientales legalmente establecidos, pues se tiene primero que nada que verificar cuáles son
los que aplican a la empresa, no solamente en el sector agropecuario, no solamente se tiene que referir a las propiamente del sector o a las que aplican a cualquier tipo de utilización de recursos naturales o que puedan afectar los ecosistemas en general, sino pues a la industria de la que específicamente se trata. Entonces, hay que verificar cuáles son las normas que le aplican específicamente a esa industria. En esa medida, se tiene que llevar a cabo un proceso de verificación de su cumplimiento. ¿Para qué? Pues para que en su caso se subsanen las deficiencias que se encuentren y en su caso pues se lleven a cabo las acciones que sean necesarias para lograr los estándares o cumplir con las regulaciones que están establecidas legalmente. Aquí entonces es importante un proceso de auditoría interna para verificar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo las normas que hayan sido identificadas para la empresa de que se trate. Y desde luego, pues hay que capacitar a la gente, a los empleados, a los operarios, a los ejecutivos, para que se cumplan con esas regulaciones y estándares ambientales. Tratándose de la política ambiental interna, pues hay aquí esa no existe, esa se tiene que establecer en cada una de las empresas. Y esa política ambiental interna que parte, como ya lo señalaba Elvia, de una ética ambiental en la que se conjuguen la superación de los estándares con la voluntad de ya activos, llámese clientes, llámese proveedores, para cumplir con esa ética ambiental. Bueno, pues eso requiere un consenso que nos va a llevar a un proceso de participación en el que todos esos actores puedan aportar lo que consideren mejor para superar esas regulaciones y estándares ambientales legalmente establecidos y para lograr que en un momento dado esa política pues sea una realidad. Debe de institucionalizarse esa política una vez que se logró su consenso. ¿Cómo se institucionaliza? Bueno, pues a través de un documento que llámese como se llame, pudiésemos llamarlo incluso política ambiental interna solamente, pues sea aceptado por todos y sea institucionalizado dentro de la empresa y, como decía Elvia, trascienda pues tanto al modelo de desarrollo de la empresa como a su modelo de negocios. En términos generales, que permee todos los estratos de la empresa para que sea cumplida. Y desde luego, pues a la capacitación que, como en el caso anterior, debe de llevar a cabo para que se cumplan esos planteamientos establecidos en la política ambiental que se logre consensar. Adelante con la siguiente. Bueno, no sé, Elvia, ¿quieres hablar de esta parte o lo hago? Sí, está bien. Ok. La propia LEGEPA establece medidas de seguridad. ¿Cuáles son estas? Nos dice clausura temporal, parcial o total de fuentes contaminantes y de instalaciones. ¿Cuándo es una clausura temporal? Si tenemos un equipo específico que es el que está emitiendo contaminantes más arriba de lo que establece la norma. Y algo muy importante es que la autoridad no puede llegar a decirnos por ojímetro que estamos contaminando. Nos tiene que demostrar con el análisis correspondiente que estamos, o sea, nosotros vamos a presentarle nuestro análisis a la atmósfera o al agua o al suelo de
la norma oficial mexicana y nuestro análisis tiene que estar hecho, repito, por un laboratorio acreditado ante la EMA para que los resultados tengan validez oficial. Y entonces, si es nada más un equipo el que está contaminando, el que está fuera de los límites establecidos en la norma, va a ser la clausura temporal y parcial. Sí, y nos pueden decir, arréglalo, y en cuanto lo arregles, nos mandas los análisis correspondientes que demuestren que ya no estás fuera de norma para quitarte los sellos de clausura de ese equipo. Y total de fuentes contaminantes e instalaciones, cuando se da, cuando es toda la fuente es emisora. Todos están fuera de norma, entonces, o hay un riesgo inminente de un accidente o un desequilibrio grave al ambiente. Entonces, nos va a hacer la clausura total y definitiva podría ser. Puede ser clausura temporal y parcial, clausura definitiva parcial, clausura temporal total, clausura definitiva total. ¿Sí? También lo que puede hacer, aparte de clausurarnos, asegurar los materiales y residuos peligrosos, especímenes, productos o subproductos de especies de flora o fauna silvestre o su material genético. ¿Qué pasa si encuentran que alguna especie que está en algún estatus de protección conforme lo establece la norma 059 y nos encuentran en poder de ellas que lo capturamos, lo aprovechamos indebidamente sin ningún permiso? Entonces nos pueden hacer el aseguramiento precautorio de esas especies de flora o fauna. ¿Qué pasa si estamos utilizando materiales o residuos peligrosos, productos o subproductos que no están autorizados por nuestra legislación? Lo importamos ilegalmente y lo estamos usando en nuestro país, en nuestra empresa. Entonces ven que lo estamos usando sin tener la autorización correspondiente. Obviamente nos pueden asegurar esos materiales o esos residuos peligrosos. Y también nos dice la neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos generen riesgos, efectos o deterioro de contaminación. Si ven que hay un riesgo inminente porque un equipo nuestro puede ocasionar un daño al ambiente, puede explotar, puede incendiarse, etcétera, entonces, ¿qué van a hacer? Van a neutralizar esa máquina o esa acción. La siguiente, por favor. Solamente una cosa, Elvia, si me permites. Sí, perdón. Tratándose de las medidas de seguridad, sí hay que señalar que, bueno, pues estas son previas a la imposición de una sanción y se establecen cuando de una inspección se determina que hay un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, un daño o un deterioro grave de recursos naturales o de contaminación peligrosa para los ecosistemas o para la salud. Esto es importante porque las medidas de seguridad no son sanciones, sino que son paro la actividad, aseguro, neutralizo, mientras determino, diría la autoridad, mientras determino si hay o no afectación, daño o deterioro grave a los recursos naturales o hay un peligro de contaminación que afecte los ecosistemas o la salud. Por lo pronto, mientras averiguamos completamente cómo está el asunto, pues se aplica la medida de seguridad. Perdón. Okay. ¿Platicamos sobre esto? Sí, si las sanciones lo hago. Sí, tú, Florentino. ¿Sí? Las sanciones administrativas
Bueno, dicen que no hay ley sin pena, ni tampoco pena sin ley. Si una ley te establece una serie de normas y no te da la sanción correspondiente, bueno, pues nosotros estaríamos en presencia de una ley que pues no tiene razón de ser. Ah, caray. En el caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues nos da la posibilidad ante alguna infracción administrativa de diversos tipos de sanciones. Una es la multa, la primera es la multa de 30 a 50,000 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Bueno, ustedes nada más calculen, porque yo no tengo pero se me hace bastante, 30 a 50,000 días de salarios mínimos, de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, la clausura temporal o definitiva, total o parcial, por incumplimiento, reincidencia o desobediencia reiterada. El arresto administrativo hasta por 36 horas, el decomiso de instrumentos, ejemplares, productos o subproductos relacionados con las infracciones y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones. Una sanción no excluye de la otra. Sí, 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 creo que el tiempo ya apremia, pero pero bueno, pues espero que si hay preguntas, pues les podamos dar respuesta a las mismas pues en el tiempo establecido. Sí, y algo muy Yo les importante agradezco. es que la ley, y tanto la ley GEPA como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establecen responsabilidad penal. Entonces, si en caso de un accidente grave o algo que pase, ¿por quién se van a ir? ¿Por el representante legal o el que operó o no operó bien el equipo? ¿Sí? Entonces puede ir a la cárcel. Esto es súper importante. Efectivamente, no solamente están las responsabilidades por infracciones administrativas, que son sanciones administrativas, sino la responsabilidad ambiental, que pues se refiere básicamente a la reparación del daño ambiental, tanto de manera directa como a los efectos secundarios. Hay una ley de responsabilidad ambiental, ya lo habíamos comentado, y por otro lado, pues también pues hay delitos, es decir, el Código Penal Federal nos establece delitos en materia ambiental que básicamente, hay que decirlo, son delitos de riesgo, es decir, independientemente de que se produzca o no se produzca el daño, lo cierto es que al cometer la acción, la conducta que sea lesiva o que pueda ser lesiva al ambiente, reitero, se produzcan o no resultados, se comete el delito. Esto es bastante importante, hay que tenerlo en consideración, es atemorizador, por cierto, pero en cualquier momento podemos caer incluso no solamente en una infracción administrativa, en una responsabilidad ambiental o incluso en una responsabilidad de carácter penal. Hay que tener cuidado. Claro. Gracias, Florentino. No, al revés, muchas gracias. Pues no sé. Muchísimas gracias, Elvia y Florentino. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchísimas gracias a ambos. Y pues esto no termina. Por favor, si los asistentes, alguien tiene una pregunta, puede escribirla en el chat de favor. Mientras, yo les voy a hacer una pregunta que me hicieron llegar directamente al WhatsApp. Preguntan, ¿qué tan sujetas están las empresas a vigilancia y supervisión de cumplimiento legal por las autoridades? Mira, te quiero decir que tanto la Profepa como las Procuradurías Ambientales Estatales no tienen el suficiente personal. Quisiéramos que hubiera el suficiente personal y las visitas de inspección se dan, número uno,
porque estén programadas o porque por denuncia popular. Entonces, si hay una denuncia popular porque tengo un vecino que está contaminando, emitiendo varios contaminantes a la atmósfera o mucho ruido o lo que sea, entonces se va y se realiza la inspección. Y si no, pues son a las programadas y cuando te toque, si tienes la suerte que te toque y si no, no. Pero ¿qué pasa si te toca y te encuentran con que estás incumpliendo? Pues obviamente eres acreedor a todas las sanciones, administrativas y penales, ¿no? Entonces, creo que es mejor ir arreglando las cosas poco a poco. Y nos hablaba Florentino hace poquito, hace unos minutos, de auditoría interna. Yo siempre recomiendo a mis clientes hagan una auditoría interna para saber el estatus en el que están. ¿Sí? Perfectísimo. Claro, siempre más vale prevenir. Claro, siempre más vale tenerlo y no necesitarlo que viceversa. Si Claro. alguien quiere con gusto abrir su micrófono para hacer una pregunta directamente, con todo gusto. Yo mientras les pregunto, ustedes como expertos en este tema, ¿pueden hacer estas auditorías ambientales que menciona Silvia, así como revisiones sobre el cumplimiento de legalidad para evitar sanciones por las autoridades? Sí, de hecho, ese es uno de nuestros negocios, ¿no? De nuestros servicios que ofrecemos, sí. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, nadie tiene dudas. Eso es buenísimo. Pero qué bueno que no hay dudas, todo muy claro. Les comento a nuestros participantes, como cortesía a quienes nos acompañaron en esta sesión, en este webinar, les tenemos un autodiagnóstico de responsabilidad social ambiental, la llamamos así. Les vamos a hacer llegar este autodiagnóstico a través de Google Forms. Les va a llegar un correo con la invitación a contestar este autodiagnóstico, con la finalidad de que nuestros expertos en el tema puedan brindarles un análisis específico al respecto, ¿no? De acuerdo con las respuestas que se obtuvieron. Entonces, aprovechen este autodiagnóstico que les haremos llegar el día de mañana. También la presentación con gusto se las podemos hacer llegar y la grabación de este webinar lo estaremos compartiendo en nuestra página de YouTube. Entonces, también en el correo donde reciban la presentación, les haremos llegar la liga por si quieren replicarlo o compartirlo con alguien más. Pues bien, pues entonces, Elvia, Florentino, muchísimas gracias. No, al contrario. No hay más preguntas. Entonces, estamos muy atentos de las necesidades o preguntas que puedan surgir a este respecto. Ok. Me preguntan si podemos emitir una constancia de asistencia. Sí, con gusto. Les voy a pedir de favor, les llegó un correo. Ahorita ya me están anotando datos. Si gustan, anótenlos en el chat. Nosotros con gusto ahí tomamos el nombre completo como debe de aparecer, el nombre de la empresa y el correo al que se los hacemos llegar. Si alguien que quiera constancia y no anotó los datos en el chat, puede hacerlos llegar a este correo que aparece en su pantalla, tualiadoestratégico@forbaid.com.mx, que es donde del correo del cual les haremos llegar la presentación. Pues muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar enfocado al sector agropecuario. Esperemos que sea de utilidad y recuerden que en Forber los podemos apoyar con estas auditorías ambientales o revisiones que se requieran. Entonces, muchísimas gracias a todos. ¿Quisieran agregar algo, Elvia, Florentino? No, pues estamos atentos a el diagnóstico que nos lo envíen para darles la respuesta correspondiente. Perfecto. Y ya sobre la respuesta podemos ya después agendar una reunión con cada uno de los que deseen este análisis para poderle dar seguimiento puntual a cada una de sus necesidades. Pues Marcela Luna y una servidora, Claudia González, así como Elvia Florentino, les damos las gracias a nombre de Forber y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Elvia, Florentino.
No, con mucho gusto, Marce. Muchas gracias. Nos quedamos un momentito aquí para que si alguien tiene alguna duda o quiera anotar sus datos en el chat, con todo gusto lo haga. No se preocupen, nos quedamos aquí un ratito.